Bien, ¿cómo están? Gracias por la espera, doctores. Ok, vamos a ver qué nos toca conversar el día de hoy. Ok. Listo. Deben estar viendo, aún no. Ahora sí. Deben estar viendo la pantalla. ¿Sí? Ok, vamos a pasar lista, por favor. Sí, les voy a pedir que al llamado de cada uno de ustedes me repitan su apellido y me indiquen presente si fueran tan amables. Activen sus micrófonos, ¿ok? Doctores Almonacid, Ampuero, Bastidas y Bendezú. Bastidas presente, doctor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Vende su presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hermana, Gracias. sí, presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias. Doctor Jonathan Ampuero. No está. Ok. Doctores Campos, Cárdenas, Del Solar y Escalante, por favor. Buenas tardes, Campos presente. Gracias, doctora Campos. Buenas tardes. Doctor, la compañía de Solar tiene problemas con el micrófono. Vamos a esperarla para poderla escuchar, doctora. Le agradezco el detalle. Doctora es Cárdenas y Escalante. ¿No está? Ok. Doctora Rocío Felices, doctor Rodrigo Felices, doctor Flores y doctora Gómez. Flores Chiri presente, profesor. Buenas tardes, doctor. Gracias. Doctora Gómez, doctores Felices. ¿No están? Ok. Doctora Laura Gómez, doctor Matencio, doctor Melo y doctor Quispe. Nuevamente, doctora Laura Gómez, doctor Matencio, doctor Melo, doctor Quispe. ¿No está? Ok, doctor Melo. Ya vi su mensaje. Bien, no están los demás. Seguimos. Doctores Rentería, Rivera Gómez, Rivera Rodríguez y Torres, por favor. Doctor, buenas tardes, doctor. Rentería presente. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Rivera Gómez presente. Gracias, doctora Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Rivera Rodríguez, presente. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Doctora. Torres presente. Bien, gracias, doctora Torres. Buenas tardes. ¿Y el doctor Celada? Doctor, buenas tardes. Presente Celada. Gracias, doctor. Ok. Listo. Doctor, buenas tardes. Disculpe, tuve problemas con el micro. ¿Con Del quién Solar. tenemos? Doctora del Solar. Gracias, doctora. Ya tomó lista, doctor. Gracias, Ya. doctor. Bien, gracias. Sí. ¿Quién me preguntó por la lista? Doctor Felices. Rodrigo. Ok. Listo. Ahora sí, comenzamos. Y de acuerdo a cómo vayamos avanzando, vamos actualizando la lista. ¿Ok? Bueno, doctores, hoy vamos a hablar sobre lo que es el eje temático de planificación en salud pública. Para hablar de este eje temático es necesario primero revisar algunos de los conceptos que justamente lo componen y sobre todo en qué medida o de qué forma se entrelazan para poder finalmente desarrollar lo que se denomina el planeamiento estratégico en salud. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces primero
mencionando algunos puntos importantes sobre los que debemos contextualizarnos para poder comenzar a hablar de la planificación estratégica. Ajá. Doctor Celada, ¿me podría por favor ayudar a leer la lámina? Sí, doctor. Gracias. Bien. El planeamiento estratégico es un pilar en la formación de recursos humanos calificados en la gestión de servicios de salud. Las organizaciones deben ser eficientes en sus procesos y en la producción de resultados que satisfagan a sus clientes. Es necesario desarrollar aptitudes y capacidades que hagan posible que sus realmente gerenciadas. Bien, ok. Gracias, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre aptitud y actitud? ¿Alguien me podría mencionar o alguien las conoce? Vamos a ver por acá arriba. Doctor Almonacid, ¿podría revisar qué es una aptitud? Y doctora Bastidas, ¿me podría revisar qué es una actitud? Si fuera tan amable, rápidamente. Doctor Felices, diga. Sí, puedo comentar de los dos conceptos. No, ya. Por favor. Una concepción general de actitud es más como un comportamiento que tiene alguien, ¿no? Respecto de algo en lo que se desempeña su temperamento ante una situación. En cambio, la aptitud se refiere más a su talento natural, ¿no? A sus destrezas o habilidades que ya ha desarrollado. De acuerdo. Una está entonces en el enfoque de desarrollo de capacidades, ¿verdad? Mientras que la otra está o se circunscribe a la manera en cómo nosotros reaccionamos o accionamos ante determinadas situaciones. Lo que debemos tener presente es que cuando desarrollamos acciones que van a tener un impacto o buscan lograr un objetivo cuyo beneficio va a ser percibido por muchas personas o por la población, entonces no pueden desarrollarse actividades que tengan solo una mirada o que sean de propia iniciativa de la persona que estoy seguro tiene la buena voluntad de desarrollarlos, sino que requiere formularse, requiere organizarse, requiere tener una implementación que conduzca justamente al logro de esos objetivos. Y en ese concepto es necesario, pues, cumplir con determinadas acciones para poder lograr de que finalmente esa actividad que vamos a impulsar tenga, pues, el objetivo y lograr el objetivo, sobre todo, de la manera más eficiente posible. Sin embargo, también nos menciona una palabra que no siempre se logra o no siempre se escucha cuando hablamos de salud. Y es que aquí nos dicen o nos mencionan a un cliente. ¿Cuándo es que un paciente o un usuario, como también suele llamarse a la persona en el contexto de un sistema de salud, se torna un cliente? Un cliente es aquella persona que primero busca algo, cuya decisión de elección va a estar en relación a aquel elemento o hacia aquel bien o aquel servicio que logre coberturar la mayor de sus expectativas. Y segundo, que ese servicio sea brindado de manera adecuada y sobre todo la persona pueda sentir de que el servicio se está brindando en relación a lo que él espera y sobre todo a lo que ha pagado para poderlo recibir. Ustedes y todos somos clientes cuando accedemos a un determinado producto o hacemos alguna adquisición, alguna compra, que justamente se basa en un análisis previo. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos comprar un nuevo celular, no compramos el primero que nos
que se nos presentan, ¿verdad? Primero leemos, vemos cuál es el mejor, cuáles son las bondades de todos los que están dentro de nuestra posibilidad económica y en base a eso accedemos. Lo mismo sucede dentro de un servicio de salud. Un servicio de salud que tenga condiciones de calidad, que tenga o que sea debidamente conceptualizado, organizado, implementado y brindado a una persona o hacia una población, o esté ofertado hacia una población, debe también cumplir con determinados conceptos o con determinadas características, que hagan que estas personas, pues, verdaderamente acudan a ese servicio, pero que además también perciban la satisfacción de haberlo recibido. Doctora Bendezú, ¿me podría ayudar a leer esta segunda lámina, por favor? Sí, doctor. Sería mejor. La gestión tradicional en salud se ha desarrollado muchas veces intuitivamente. Hoy todo esto ya no es suficiente. Punto 2. Las organizaciones de salud tienen la necesidad de ser más competitivas, sean privadas o públicas. Punto 3. Nuestra población exige servicios de calidad. Por tanto, la demanda en la inversión de recursos también exige ser capaces de generarlos de manera competitiva. Solo hay viento favorable para quien sabe a dónde va. De acuerdo, gracias, doctora. Es un poco lo que ya estábamos conversando, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría que en primero tengan muy en claro que hablar de servicios de salud no es, o conceptualizar u otorgar servicios de salud, no es brindar servicios que estén bajo mi medida, que estén bajo lo que yo pienso como personal de salud. Si bien es cierto, estos pueden tener algún alcance con respecto a el conocimiento de las necesidades que podrían tener las personas, los servicios deben ir más allá de solo tener una sola mirada, que es la del sector salud o la del personal de salud. Deben también recoger las perspectivas de todos los actores sobre los que podría visualizarse ese servicio de salud. De ahí no solamente vamos a contemplar al usuario, sino que también podemos contemplar, por ejemplo, a los demás servicios de salud que podrían estar también brindándose y que son nuestros competidores. Podría también contemplarse, por ejemplo, las demás organizaciones que que estuvieran monitorizando cómo es que los servicios de salud se vienen desarrollando y recoger de cada uno de estos actores que nosotros podamos identificar dentro de la población en la cual va a ser ofertado el servicio de salud, para poder conocer a detalle y orientar nuestro servicio de la manera más conveniente posible. Por eso es que también se dice de que un servicio de salud cumple la cobertura de una necesidad, pero también se brinda dentro de una competencia, o debe ser competitivo. Brindar servicios de salud, doctores, ya sea desde el ámbito público o del ámbito privado, querramos o no, entras dentro de un contexto en donde la persona va a elegir, de acuerdo a sus posibilidades o también de acuerdo a sus necesidades, a dónde o a qué servicio desea acceder para coberturar esas necesidades. Pero además de eso también la competencia se da entre aquellos servicios que brinden beneficios similares, beneficios que hagan que una persona pues tenga que decidir si va a coger uno o si va a coger el otro.
mucho dependerá de en qué tanto esos servicios hayan logrado justamente poder contextualizar todos los contextos necesarios para que ese servicio esté lo más adecuadamente cercano a la necesidad de la población. Por eso es que se dice que la población, el usuario o el cliente exige. Y creo que para todos nosotros es totalmente normal hoy en día poder reclamar si un servicio no está acorde a lo que quisimos o simplemente no satisface nuestra necesidad. En cualquier contexto, no solamente en salud, más aún en salud, que es una prioridad. A ese contexto de elección, de posibilidad de evaluar el servicio que brindamos, de poder reclamar si es que no estamos de acuerdo, si este no cobertura nuestras necesidades, y también poder elegir sobre aquellos servicios que cumplan con las características que yo como cliente, como usuario, como paciente quiero tener, se le denomina calidad. Y la calidad es implícita también a los servicios de salud. Cuando la doctora Bendezú nos decía esa última frase, solo hay viento favorable para quien sabe a dónde ir. Esto nos hace ver de que nuestros servicios de salud tienen que tener un objetivo claro, tienen que entender un público objetivo. No pueden desarrollar estos servicios de salud que estén abiertos a todo el que quiera acceder a él. Hoy en día los servicios se estructuran en base a lo que las personas quieren. ¿Para qué? Para que tengan demanda, para que tengan uso. Y este uso requiere estar en el marco de sus necesidades. Por eso es que se dice de que el viento sopla a favor para quien sabe a dónde ir, para quien sabe qué es lo que quiere buscar, para quien sabe qué es lo que quiere conseguir. Ay, se pasó. No, acá. Ok. Lo que pasa es que esta computadora está media... Cuando hablamos de... Perdón. Ok. Cuando hablamos de planificación, entonces, nos vamos a ir orientando hacia la organización, hacia cómo es que nosotros queremos que un servicio sea brindado. Y para poder tener ese servicio acorde a lo que requiero que, a como quiero que sea percibido, yo debo primero analizar, luego organizar, luego implementar y finalmente ponerlo en ejecución. Esos 4 elementos son los que conforman de manera esencial la planificación. Y cuando hablamos de la planificación, entonces, en general, no, todavía no nos vamos a circunscribir en el ámbito de salud, hablamos entonces de mantener un proceso de estructuración de determinadas acciones o servicios bajo un ordenamiento debidamente establecido que busque lograr un objetivo y que brinde un producto necesario y satisfactorio para el cliente, el usuario o el paciente en nuestro caso. Hablar de planificación o de planeamiento o de planeación no son sinónimos como aparentemente podríamos nosotros percibir cuando los leemos o a primera vista. Cada uno de ellos se estructura o se desarrolla de acuerdo al ámbito en el cual va a ser implementado o va a ser desarrollado. Si hablamos de la planificación, esta suele ser rígida y suele estructurarse para aquellos ámbitos en donde se requiere de que algo esté muy bien definido,
muy bien estructurado y sea cumplido a la letra. Por ejemplo, tácticas o estrategias militares. El planeamiento tiene una definición mucho más flexible, mucho más acorde a los contextos en los que se va a desarrollar, en los que se va a ejecutar. Cuando hablamos del planeamiento, debemos primero tener la posibilidad de conocer todo lo que está sucediendo en el ámbito en el cual vamos a comenzar a trabajar. Y la planeación, por lo general, está circunscrita a ámbitos de la ingeniería o de la arquitectura, a la estructuración de elementos que vayan a tener o que vayan a estar constituidos por determinados soportes durante su ejecución. La planificación puede ser conceptualizada como el pensamiento que precede y preside la acción. Hablar, y ahora sí nos vamos a ir circunscribiendo un poco al ámbito de salud. En salud vamos a poder encontrar planeamiento y también la planificación. Inicialmente, o hasta hace capaz ya algún tiempo, sí, ya una década, capaz un poco más, hablábamos de la planificación en salud, la planificación estratégica en salud. Pero justamente viendo las necesidades de poder contextualizar nuestras actividades en el ámbito en el cual van a ser desarrolladas, es que se pasó al planeamiento. ¿Okay? Sin embargo, ambos deben ser debidamente estructurados para que nuestras actividades logren objetivos claros. Por eso es que se dice que la planificación o el planeamiento deben preceder y después deben presidir la acción. Es decir, primero deben organizarla, implementarla y luego deben conducir esas actividades. ¿Por qué? Porque las actividades deben estar desarrolladas en el ámbito sobre el cual fueron conceptualizadas. Cuando hablamos de planificación o planeamiento, hablamos en el tiempo de una evolución que ha permitido justamente ir amoldando e ir adecuando este concepto acorde a las necesidades que el desarrollo de las sociedades ha ido teniendo. Doctora Campos, ¿podría por favor ayudarme con la lectura de la lámina que tenemos presentada? Sí, claro. Gracias. Tenemos tres grandes enfoques de la planificación. El primero, el enfoque racional. Surge de la ingeniería urbanística. Asume la planificación como una secuencia ordenada de pasos que parte del diagnóstico objetivo de la realidad y se traduce en planes que la transforman. Enfoque Gracias, incremental. doctora. Gracias. Solo con este primer concepto para ir hablando. Gracias. Ok, el enfoque racional en cuanto a la planificación o el planeamiento es aquel que nos dice que tal cual nosotros organicemos un servicio, debe desarrollarse y no se puede contemplar ningún contexto, ninguna situación que vaya a variar esa actividad o que vaya a variar esa organización. Y ante alguna situación que influya en la organización inicial sobre la que ya se haya estructurado un servicio, se presentara, entonces debe nuevamente reestructurarse todo lo que se haya organizado. Es decir, se debe volver a cero. Este enfoque racional es muy rígido. Nos dice que se debe hacer de acuerdo a lo que se defina. Si no se hace de esa manera, entonces debe volverse a conceptualizar, debe volverse a ordenar. No se puede acceder o no se puede contemplar ninguna adecuación, ninguna modificación o ningún cambio en lo que ya esté definido.
El enfoque incremental nos dice otra cosa. ¿Qué nos lo va a ayudar a ver? Doctora Cárdenas, ¿está presente ya o todavía? Doctora Cárdenas. Ok, no está. Doctora del Solar, ¿nos podría ayudar con la segunda definición? Sí, profesor. Enfoque incremental. Surge de las ciencias administrativas. Plantea que la planificación racional es un simple ejercicio y que la planificación real se realiza de forma diaria. De acuerdo. Gracias, doctora. Este enfoque incremental ya nos agrega al concepto de la planificación esas eventualidades, esas circunstancias que podrían hacer que en todo lo que hemos organizado cambie. Y justamente el único ámbito del que nosotros podamos recibir algunas situaciones que ameriten a que lo que hayamos organizado sea reestructurado, sea modificado o sea adecuado, es el entorno en el cual vamos a brindar esos servicios. Y eso es lo que nos dice justamente el enfoque incremental. Nos dice, a diferencia del racional, que no seamos rígidos, que al contrario, veamos cómo se va desarrollando cuando este servicio esté puesto a disposición de las personas. Y vayamos identificando cuáles son aquellos elementos que podrían contribuir a mejorar ese servicio o aquellos que son necesarios a tomar en consideración para poder reorientar ese servicio y lograr el objetivo propuesto para él mismo. Y el tercer enfoque ya nos dice algo un poco más completo. Doctora Escalante, ¿se encuentra? ¿Está? Doctora Rocío Felices. Sí, doctor. ¿Cómo está, doctora? Voy a actualizar su asistencia. ¿Podría ayudarme con esta última definición? Y con el mensaje en rojo, por favor. Claro. Enfoque de aproximaciones sucesivas. Postula una planificación a largo plazo y de forma incremental. Mix, scanning, perspectiva genérica son aspectos relevantes. Bien, gracias, doctora. Doctora Ampuero, permítame un momento, por favor, para poder terminar la secuencia de las definiciones que estamos teniendo, ¿sí? Le agradezco. Ok. El enfoque de las aproximaciones sucesivas ya nos contextualiza un poco más en el ámbito de la planificación, ¿no? Del planeamiento. Nos dice que cuando nosotros organicemos algo, no debemos organizarlo para el momento. Debemos organizarlo para poderlo desarrollar en el tiempo, para que estos servicios o estas actividades que nosotros desarrollemos estén adecuándose y vigentes conforme el tiempo pasa, para que justamente estos servicios o actividades logren los objetivos, pero además también para que tengan vigencia en el tiempo. Y por lo tanto, para que puedan contribuir al desarrollo de las personas. Entonces, este enfoque... y otro contexto que nos menciona el enfoque de las aproximaciones sucesivas es de que, si bien al momento de nosotros ya contemplar un mayor tiempo para desarrollar nuestras actividades o nuestros servicios, se requiere además también tener una organización que permita que estos servicios evolucionen en el tiempo. Y la única forma de que algo evolucione es que se contextualice de acuerdo a una realidad, pero a la vez que se logre previamente un objetivo para poder continuar con el otro. ¿De acuerdo? Con este último enfoque de aproximaciones sucesivas es con el que se ha ido evolucionando el planeamiento estratégico ya de una manera mucho más clara, pero a la vez
mucho más contributoria a la organización de un determinado sistema, como es el de nosotros, el sistema de salud. El enunciado que tienen ustedes en rojo, el Mixes Scanning y el Zoom, nos dice de que debemos tener siempre una mirada en todo el contexto en el cual nos vamos a desarrollar. Y debemos contemplar todas las alternativas sobre las que podamos o que podamos identificar en ese contexto. Pero además de eso, también debemos identificar aquellos elementos o aquellas situaciones que sean lo más favorables para nosotros para poderlas utilizar de manera adecuada en beneficio del desarrollo de nuestros servicios. Ese es un concepto que la planificación o el planeamiento recoge con el objetivo de ser mucho más enfáticos en el análisis que se debe desarrollar antes de poner un servicio a disposición de la población. Le agradezco el tiempo, doctor Ampuero. Por favor, dígame. Doctor, buenas tardes. Disculpe, doctor, había usted llamado lista, me hice un poco tarde y me conecté 5 minutos después. De acuerdo, doctor. Aprovechemos entonces que usted ya está con nosotros y ayúdeme ahora a poder conocer una segunda definición, que es la estrategia. ¿Podría, por favor, ayudarme a leer la lámina que tiene en la pantalla? Sí, doctor. ¿Qué es estrategia? Es el conjunto de movimientos tendientes a poner el objetivo al alcance. Testa 1982. Es el uso de los movimientos tácticos en el sentido del objetivo que se busca alcanzar. Gracias, doctor. Ahí nomás para poder ir conversando sobre este punto. Ok. La estrategia es un conjunto de actividades que van a ser debidamente organizadas para poder lograr un objetivo. ¿Ok? Por eso se dice, en primera instancia, es el conjunto de movimientos tendientes a poner el objetivo al alcance. Actividades que tengan un objetivo común. Cada una de ellas contribuyendo de manera diferente a lograr un objetivo. Pero aquí hay una definición que nos va a permitir afianzar un poco más y sobre todo poder conocer por qué la importancia de la planificación estratégica, que es la definición que estamos ahorita viendo. Dice, es el uso de los movimientos tácticos en el sentido del objetivo que se busca alcanzar. Por lo general, cuando hablamos de táctica, al menos hasta que no lo conocí a profundidad, tenía el concepto de que las tácticas pues estaban relacionadas a movimientos o acciones o actividades militares, policiales, la táctica, ¿no? ¿Cuál es la táctica para lograr esto? ¿Cuál es la táctica para poder pues desarticular una organización criminal? Una táctica, doctores, es el uso de los recursos de la manera más apropiada posible para poder lograr un objetivo o un producto debidamente definido. La táctica está en relación, por lo tanto, con la eficiencia. ¿Qué tanto yo hago uso de los recursos con el que brindo mis servicios de salud? ¿Y qué tanto hago que estos tengan el máximo provecho para la mayor cantidad de población que va a ser beneficiada con mis actividades? Pero la táctica está en base al logro de objetivos con respecto a una actividad definida. Y las tácticas
tienen un ordenamiento lógico con respecto a las actividades. Y nos dice que para yo lograr una actividad, debo primero haber alcanzado el objetivo de la primera actividad. O debo haber alcanzado el producto de la primera actividad. Si yo no alcanzo el producto de la primera actividad, entonces no puedo desarrollar la segunda actividad. Es decir, hay una dependencia directa entre las actividades que conforman una táctica. ¿De acuerdo? El conjunto de logros que vayan a conseguirse en la implementación o en la ejecución de cada una de las tácticas podrá contribuir al logro del objetivo general. ¿Qué cosa es una estrategia entonces? Y en base justamente a las tácticas. La estrategia es el uso y la articulación de esos logros parciales en el sentido del alcance de los resultados generales del proceso de la planificación. Es decir, la estrategia, doctores, es un conjunto de tácticas. Las tácticas son un conjunto ordenado de actividades. Y las actividades son un conjunto de acciones. Esa secuencia es la que ustedes deben tener presente al momento de estructurar un servicio en el ámbito de la planificación o del planeamiento estratégico. Voy a volverlo a mencionar. Una estrategia es un conjunto de tácticas. Una táctica, un conjunto de actividades. Y una actividad es un conjunto de acciones. Todos ellos encaminados al logro de un único objetivo. ¿Ok? Es decir, que si yo le hablo de acciones, de actividades y de tácticas, todas deben tener un elemento en común. Todas contribuyen al logro de un objetivo general, a un único objetivo. ¿Cuáles son las 5 P de la estrategia? Una estrategia va a tener que cumplir con determinados elementos para poder verdaderamente ser considerada una estrategia. En primera instancia, la organización o la secuencia de pasos que acabamos de mencionar. Secuencia, mejor dicho, de la formulación de la planificación en el ámbito de una estrategia. ¿Ok? Pero además de eso, una estrategia debe cumplir con lo que se denomina mnemotécnicamente las 5 P. ¿Qué son las 5 P? Primero, de que toda esta organización que conlleva a estructurar una estrategia debe estar debidamente escrita, debidamente definida, debe estar plasmada físicamente en algún lugar. ¿Para qué? Para que todos puedan en cualquier momento saber y revisar qué es lo que se ha planteado para el logro del objetivo. Ese documento, ese elemento físico se denomina un plan. ¿Ok? La segunda P es que este plan debe tener una pauta de acciones. Debe estar debidamente estructurado en base a acciones. La tercera P es que debe estar conceptualizado bajo un patrón. ¿Qué es un patrón, doctores? Un patrón es una secuencia lógica, ¿verdad? Esta secuencia lógica debe ser también llevada a cabo cuando se plantean todo este conjunto de situaciones que van a conformar un plan estratégico. Es decir, las acciones no van a estar definidas de manera aleatoria o como se nos vaya ocurriendo, sino que deben
estructurarse o deben ordenarse bajo una secuencia, para que haya un sentido al momento de que éstas sean debidamente ejecutadas. Debe haber una posición, es la cuarta P. ¿Qué quiere decir una posición? Que el planeamiento estratégico me debe llevar a mí a lograr algo que tengo claro desde el principio, desde antes de haberlo logrado. Y para yo poder lograr ese resultado, esa meta, ese objetivo, debo tener, entonces, primero debo tener un contexto de desarrollo claro, debo tener bien decidido qué quiero alcanzar y cómo lo voy a alcanzar. Esos elementos estructuran una posición. Y finalmente, la quinta P es de perspectiva, que está en relación justamente al logro del objetivo durante el tiempo en el cual se haya estructurado el desarrollo de mi proceso de planeamiento. Un proceso de planeamiento debe tener entonces un contexto, debe tener una visión, aquello que no tengo, pero que sí sé que existe y que debo conseguir. ¿De acuerdo? Permítame un momento, por favor, no se vayan a retirar. Ok, doctores, vamos a seguir entonces. Ok, vamos entonces definiendo y haciendo ya un match de las dos definiciones que hasta el momento hemos ido revisando, conversando. ¿Ok? Doctor Flores, ¿se encuentra? Sí, doctor. ¿Me ayuda, por favor, con la primera definición? Sí. Planeamiento estratégico. Es un proceso por el cual una IPRES es analizada desde su interior para poder encontrar el camino creativo a la visión, al futuro que se ha trazado. Gracias. El planeamiento estratégico, entonces, ya conjugando ambas definiciones de planeamiento y de estrategia, y ya enfocándonos un poco en el ámbito de los servicios de salud, se constituye como un proceso, ¿ok? A través del cual una IPRES, ¿qué cosa es una IPRES? Lo vamos a ver la siguiente semana. Es una institución prestadora de servicios de salud. Antiguamente se denominaban como establecimientos de salud. Hoy se les denominan instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Ok? Bien, es un proceso entonces sobre el cual estas IPRES son analizadas bajo todos los contextos necesarios para poder estructurar un servicio que va a estar puesto a disposición de una población y que sobre todo va a tener un objetivo claro y una perspectiva de desarrollo a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Qué cosa es un pensamiento estratégico? Que es algo fundamental para poder desarrollar de una mejor manera el planeamiento estratégico. Doctora Andrea Gómez, ¿se encuentra? Ahí está. Doctora Laura Gómez. Ahí está. Doctor Matencio, ¿se encuentra? No está. Ok. Doctor Melo. Sí. ¿Cómo está? Doctor, ¿podría ayudarme, por favor, con pensamiento estratégico? Claro. Pensamiento estratégico es una forma racional de entender los fenómenos que explican una situación actual, así como identificar y aprovechar sistemáticamente las oportunidades que encuentra en el entorno. Necesita creatividad, liderazgo y dinamismo, constancia y ver más allá de lo evidente.
Gracias, doctor. Muy amable. El pensamiento estratégico, entonces, nos invita a poder analizar cada uno de los elementos o cada uno de los contextos que vayamos identificando sobre el entorno en el cual vayamos a brindar nuestros servicios. Ya sabemos que son entornos, ya sabemos que tenemos, ¿cuántos entornos de desarrollo? 5, ¿no es cierto? Cada uno de ellos debe ser debidamente analizado y poder obtener la mayor cantidad de información. ¿Para qué? Para poder conocer de la mejor manera el entorno en el cual vamos a brindar el servicio, pero además también para poder aperturar nuestra mente y poder identificar nuevas formas de poder atender un mismo problema. Cuando nosotros, producto de nuestro análisis, identificamos diferentes alternativas de solución para un determinado problema, debemos tener presente de que el elegir una de las alternativas de solución me debe asegurar de que esta que estoy eligiendo es la más conveniente. No es elegir cualquier alternativa de solución. En nuestra vida cotidiana lo hacemos. En nuestra vida cotidiana analizamos qué es lo mejor dentro de todo lo que podamos contemplar para solucionar un determinado problema que vayamos a tener. Pero lo que sí nos dice el pensamiento estratégico es que muchas veces necesitamos innovar. Necesitamos desarrollar aquello que no ha sido visto antes y que producto del análisis que yo como persona, como profesional, he desarrollado y he logrado identificar la mejor manera para llevarlo a cabo o para desarrollarlo. El pensamiento estratégico no se basa en continuar haciendo aquello que ya está definido. Eso no es hacer planeamiento estratégico. El pensamiento estratégico nos dice que conforme vayas tú avanzando en el desarrollo de tu plan, en poner en marcha o en práctica tu planeamiento, debes ir viendo diferentes contextos para plantear nuevas alternativas y debes ir identificando aquello que posiblemente no viste en un primer momento. Por eso dice ver más allá de lo evidente. El planeamiento debe encontrarse y debe sustentarse entonces en soluciones que sean nuevas, que involucren nuevas alternativas de solución que sean a lo mejor más eficientes o que logren mayor provecho para nuestra población. El pensamiento estratégico es parte de la organización de los servicios de salud. La pregunta es, ¿quién va a desarrollar o quién debe tener esa visión de pensamiento estratégico? Aquel que conduzca o lidere el equipo de salud. Pero eso no lo hace, no hace algo que solo esa persona que lidere el equipo de salud puede hacerlo. Cualquiera de nosotros, como parte del equipo de salud, puede desarrollar el pensamiento estratégico para poder contribuir a mejorar nuestras actividades o para capaz a poder plantear nuevos objetivos en la organización de mis servicios de salud. ¿Qué cosa es un plan estratégico? Esto era parte de las 5P de las estrategias, o de la estrategia, ¿se acuerdan? Doctor Quispe, ¿está? No está el doctor Quispe. Doctor Rentería. Buenas noches, doctor. A ver. Buenas noches, doctor. ¿También con la parte de ojo? Vamos solo con el plan estratégico y déjame a mí el ojo para poder enfatizar algunas cosas. Ya, listo, doctor. Plan estratégico. Bueno, es el documento que recoge lo que el planteamiento estratégico ha analizado y propuesto para la organización y que debe servir de guía obligada y permanente de las acciones de la organización.
Gracias, doctor. El plan estratégico, entonces, como se los comenté hace unos minutos, ¿qué cosa es? Es un documento técnico. Es un documento. ¿Ok? Es escribir y dejar muy bien identificado a través de este documento todo lo que hemos organizado para poder lograr un objetivo. ¿Por qué es importante plasmar este documento que se denomina plan estratégico? Porque durante el desarrollo de las actividades, posiblemente haya situaciones que nos pongan en las circunstancias o en la posición de salirnos de la organización como tal cual se ha tenido inicialmente, o de no saber qué es lo que sigue o cómo se debe trabajar una determinada actividad, acción o táctica. Este plan nos sirve de mapa, de guía, para poder en cualquier momento consultarlo, leerlo y conocer cómo fue contextualizado, cómo fue organizado, definido el desarrollo de cada una de las actividades que se están llevando a cabo. El plan estratégico nos permite no olvidar y nos permite además también poder contrastar cómo es que yo formulé este plan o cómo organicé mi servicio de salud con respecto a las circunstancias que se van a ir presentando conforme se vaya desarrollando cada una de las acciones, actividades y tácticas que fueron planteadas en el mismo. Y de esa manera poder confrontar entre lo que se planteó, en lo que se organizó y lo que se está llevando a cabo. La planificación en salud o el planeamiento en salud, entonces, no es más que el poder organizar nuestros servicios o nuestras actividades de salud bajo una estructura ordenada de cada una o para cada una de estas acciones que nos permita lograr un objetivo claro, pero además de eso también que se encuentre debidamente organizado en base a necesidades debidamente analizadas y sobre todo consideradas para la formulación o la organización de estos servicios. Y sobre todo también para poder mantener un horizonte claro de desarrollo de mi servicio de salud, en base a una toma de decisiones que vayan teniendo la posibilidad de ir estructurando, readecuando, reformulando, modificando mi proceso de planeamiento o lo que fue debidamente planificado o en un determinado momento. Más aún si es que hablamos ya del contexto de salud, en donde tenemos siempre una tendencia a la evolución continua, no solamente a la evolución continua, sino también a la aparición de nuevas situaciones o problemas de salud sobre los que deberán desarrollarse, pues, podrán desarrollarse las actividades, podrán estructurarse, las actividades que tengan la posibilidad de atender esa necesidad. ¿Qué es esto? Ok. La planificación, entonces, tiene dos contextos en verdad. El primero nos ayuda a hacer mucho, a tener una eficiencia en la ejecución de nuestras actividades, pero también nos ayuda a ser eficientes. ¿Ok? Es decir, a poder conseguir el producto deseado de la mejor manera posible. Entonces, el planeamiento contribuye a la eficiencia y a la eficacia de nuestros servicios de salud.
Ok. Vamos a ver entonces ahora y ya continuar uniendo nuestras definiciones para poder ir abordando algunos detalles ya específicos del proceso del planeamiento estratégico. Doctora Heidi Rivera, ¿me podría ayudar a leer, por favor, la Ok, lámina doctor. Gracias. El pensamiento estratégico y la gestión en salud. El enfoque estratégico debe desarrollar la capacidad de detectar en el entorno todo aquello que se constituye en una oportunidad que puede y debe ser aprovechada a favor de los planes de una organización. La real gestión estratégica implica tener siempre presente el objetivo del enfoque estratégico. La tendencia antigua de gestión. Identificar primero los problemas, el enfoque limitado, pues no permite la visualización creativa y la innovación, y se restringe a una identificación de déficit. Por lo tanto, el objetivo del pensamiento estratégico es la sistemática identificación y aprovechamiento de las oportunidades. Gracias, doctora. Muy amable. Ok. Cuando nosotros vamos desarrollando nuestro proceso de planeamiento estratégico, debemos, y sobre todo cuando analizamos el entorno en el cual vamos a brindarlo, debemos tener presentes de que ese entorno nos va a llevar a identificar oportunidades de mejora o oportunidades de desarrollo de nuestros servicios. Pero así como tenemos oportunidades, también vamos a poder identificar amenazas, es decir, aquellas situaciones que podrían llevar a que mi proceso de planeamiento no se desarrolle como yo lo estoy planteando. En el entorno, entonces, debemos identificar oportunidades para el desarrollo de mis actividades y amenazas que pudieran poner en riesgo que éstas no se desarrollen de manera adecuada o no logren el objetivo adecuado. Pero además de eso, también debemos tener presente que nosotros, como organización, como servicio de salud, también podemos presentar circunstancias que podrían impulsar el logro de los objetivos o también podrían poner en riesgo el logro de los mismos. Aquellos contextos que contribuyan a que un objetivo sea alcanzado desde el punto de vista interno como equipo o servicio de salud, se denomina identificar las fortalezas. ¿Ok? Pero así como tenemos fortalezas, debemos también identificar nuestras debilidades o nuestras limitaciones. En la medida en que yo contemple estos dos elementos, tanto favorables para lograr el objetivo, como también aquellos que podrían inferir en que estos no sean logrados de manera adecuada, vamos a tener una visión complementaria a aquella que nos da el entorno. De esa manera logramos analizar y conocer muy bien la parte externa, que es el entorno, y la parte interna, que es la organización del servicio de salud. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas son como los que se conoce clásicamente como realizar un análisis FODA. F-O-D-A. ¿Ok? Y este análisis FODA es el que nos va a permitir poder identificar de una manera mucho más eficiente todas aquellas actividades que deba yo o pueda yo desarrollar para poder lograr los objetivos propuestos. Este análisis FODA es el producto de la consolidación y organización de toda la información sobre la cual va a ser estructurado el proceso de la planificación o el planeamiento estratégico. La tendencia antigua es que se debía primero identificar un problema
y luego buscar la mejor manera de poderlo trabajar. Hoy ya no solamente nos limitamos al problema, sino que también necesitamos conocer qué elementos sostienen ese problema, cuáles son las causas que lo sostienen, pero además también cuál es el impacto, las consecuencias que está teniendo sobre la salud. Y sobre esos dos, poder también analizar qué tanto yo como servicio de salud puedo afrontar ese problema y por otro lado también cuáles son mis limitaciones para poder enfrentar o afrontarlo. Finalmente, lo que debe valer sobre nosotros no son los elementos restrictivos o limitativos, como son las debilidades y las amenazas, sino lo que debe pesar en nosotros al momento de desarrollar el proceso de la planificación es que nuestras oportunidades y nuestras fortalezas son las que se deben tomar en consideración de manera predominante para poder llevar mi servicio de salud hacia el logro de los objetivos propuestos. ¿Ok? Bien, tanto el planeamiento estratégico como el poder desarrollar este planeamiento estratégico a través de el pensamiento estratégico deben desarrollarse en un ámbito organizativo de un servicio de salud. Y en ese ámbito, quien va a desarrollar el proceso del planeamiento estratégico es el equipo de gestión de esos servicios de salud. Este equipo o la gestión en salud, sobre todo aquella que se sustente en el marco de la planificación estratégica, se denomina gestión estratégica en salud. Y se va a desarrollar en base a 5 principios. No, son más. 7 principios. 7 principios. Ok, el primero de ellos es el de la alteridad. Ok, vamos a pedirle ahora a la doctora Stephanie Rivera. Doctora Stephanie, ¿me podría ayudar con el primer principio? Sí, doctor. A ver, alteridad. No solo debo tener presente lo que yo planifico, sino también lo que planifican los demás. Los competidores planifican, nos analizan. Bien, gracias, doctora. Ok, la alteridad entonces nos invita a saber que no estamos solos, a saber que nuestros servicios no son los únicos, sino que así como nosotros brindamos servicios, existen otros que también brindan un servicio y que por lo tanto merecen que nosotros los conozcamos también. Por más que sean los servicios tan iguales a los nosotros, yo debo saber cuántos de esos servicios existen y sobre todo cómo es que se están brindando. Este principio de alteridad nos dice, conoce a tus competidores. Vamos con el segundo principio, que es el de horizonte temporal. Doctora Oriana Torres, por favor. ¿Me ayuda? Gracias. Nuestro proceso de planificación estratégica se hace para lograr una transformación en un determinado tiempo. En salud, un periodo recomendable es de 3 a 5 años. Plazos más cortos no darían tiempo para las transformaciones propuestas y un periodo mayor tendría un margen de incertidumbre muy alto. Gracias, doctora. El horizonte temporal nos dice que todo aquel servicio que yo planifique de manera adecuada debe tener un tiempo de ejecución. Una característica fundamental de la planificación estratégica es que ningún plan estratégico
se deja abierto en el tiempo, es decir, para que si en algún momento se logre el objetivo, en buena hora. Y para que siempre esté vigente. No. Un plan estratégico debe estar circunscrito a un tiempo de ejecución, el cual nos permita evaluar si es que llegamos o no y en base a eso poder reestructurar nuestras actividades. Se dice que es entre 3 y 5 años dependiendo de qué es lo que yo quiera alcanzar. Un planeamiento operativo puede ser anual. Un planeamiento estratégico puede durar de 2 a 5 años. Dependerá del ámbito en el cual vaya a ser desarrollado. Si se desarrolla un proceso de planeamiento estratégico en un establecimiento de salud, en una IPRES, por lo general hablamos de un plan operativo anual. Si hablamos de las unidades gestoras de esos servicios de salud que vienen a ser las redes, o bueno, ya no existen muchas redes, pero sí las direcciones de salud, las DIRIS o las DIRESAS, entonces en ese contexto se estructuran los planes estratégicos, que por lo general tienden a durar 3 años. Pero si yo quiero ya tener un planeamiento estratégico de índole nacional, es decir, que tenga una implicancia para todo el sistema de salud y sobre todo que sobre el cual se deban desarrollar nuestro sistema de salud a lo largo del tiempo, ese plan estratégico por lo general tiene una duración de 5 años. El tiempo estará en relación al ámbito en el cual se desarrolle o se estructure el planeamiento estratégico. ¿De acuerdo? Vamos con la tercera. Ok. Integridad u holismo. ¿Ya acabamos? ¿Otra vez? Bueno, volvemos. Doctora Almonacid, ¿me ayuda, por favor, con la definición de integridad u holismo? Se debe involucrar a toda la IPRES. Si un hospital desarrolla un plan estratégico, sus departamentos o servicios no podría hacerlo de manera ajena o desarticulada del plan del hospital. Tampoco puede una IPRES planificar de manera que no considere a la DIRIS y DIRESA a la que pertenece al subsector MINSA que integra. Gracias, doctora. Integridad u holismo nos dice entonces de que cuando yo desarrolle un proceso de planeamiento estratégico, debo considerar a todos los que conformen mi servicio. UPSS son unidades productoras de servicios de salud. Son todos los servicios o todas las áreas que conforman un establecimiento de salud o una IPRES, mejor dicho, para ir un poco adelantándonos a la clase de la siguiente semana. Las DIRESAS son las direcciones regionales de salud y el MINSA ya lo conocen ustedes. La planificación debe contemplar entonces a todos los integrantes del servicio, pero además también debe considerar todos los contextos sobre que podrían inferir en mi planeamiento estratégico y que sobre todo estén debidamente definidos en el sistema de salud. Para de esa manera poder lograr una integralidad y una visión holística, una visión lo más amplia posible y lo más contextualizada posible en relación a la necesidad y servicio de salud que voy a brindar. La visión del problema es el cuarto principio. Doctor Ampuero, ¿me ayuda, por favor? Doctor Ampuero, ¿me escucha?
Ok, vamos con el siguiente. Sí, doctor. Gracias. Visión del problema, por favor, doctor. ¿Nos Sí, ayuda a leerlo? Gracias. No existe un problema único. Un problema es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad y una situación deseada. Los problemas no existen independientemente de la existencia de los sujetos que lo problematizan. Un problema de salud, por extensión, es lo que dista de la realidad de lo ideal en el campo sanitario. Gracias, doctor. Ok. Lo necesario entonces a tener en claro con este principio es que no hay un problema único, ni mucho menos un problema que no se sustente en otros problemas. De ahí la necesidad de poder conocer cada uno a detalle, cada uno de ellos, y en base a eso poder definir una priorización de intervención o de solución de problemas. Cada uno de los problemas que nosotros vayamos a identificar va a meditar en mayor o en menor medida mayor acción y mayores recursos de nosotros. Eso dependerá, y la atención de cada uno de los problemas dependerá de qué tanto podamos nosotros atender o qué tanto nosotros podamos desarrollar. En ese contexto, y sobre todo también proyectando hacia el impacto que podría tener la solución de ese problema, debemos elegir aquel problema que tenga la mayor posibilidad de ser solucionado, en base a todo lo que disponga y en base a todo lo que ese problema involucre tener. Esto conlleva justamente a que el problema entonces, o la solución del problema, pueda ser visualizada y sobre todo deba debidamente identificarse antes de que lo hayamos logrado o hayamos conseguido. Una solución que sea proyectada sobre un determinado problema implica que tengamos una visión clara de lo que queremos conseguir y de qué tanto vamos a lograr con la solución de ese problema. El quinto principio es la de situación de poder. Doctor o doctora, ¿dónde estoy? Aquí. Doctora Jocelyn Bastidas, ¿me ayuda, por favor? Sí, profesor. Situación de poder. El planificar requiere evaluar el poder que se dispone. Se debe considerar el poder fragmentado. La porción de poder que no tenemos está en manos de otros actores sociales. En ocasiones existen otros elementos dentro de la organización que sin tener una autoridad formal, poder administrativo, tienen influencia y conducen al resto del equipo. Gracias, doctora. Ok. Debemos tener presente de que, si bien es cierto, podemos liderar un equipo de salud, dentro de nuestro servicio de salud pueden tener también, o pueden haber también otros grupos o incluso también otro personal de salud que tenga opiniones diferentes o que haya pensamientos que a lo mejor inicialmente no estén acordes a lo que yo podría estar planteando como línea de trabajo para mi proceso de planeamiento. Es importante de que tengamos nosotros presente que el escuchar a todos y sobre todo a aquellos que tienen una presencialidad marcada o predominante dentro de la organización de nuestros recursos humanos, deba expresar o debamos conocer su punto de vista, para que podamos sobre ellos poder generar alianzas o poder conseguir que ellos apoyen mi proceso de planeamiento y por lo tanto lograr de que éste
lo tenga objetivos mucho más factibles de desarrollar. El proceso del planeamiento estratégico no se desarrolla de manera única, no se desarrolla una sola persona. Se desarrolla con todo el equipo de salud y sobre todo respetando y considerando y conociendo las diferentes perspectivas que podrían haber dentro del equipo de salud, del equipo humano de salud. Sexto principio, búsqueda de cambio. ¿Dónde estaba? Aquí. Doctora Jimena Bendezú. Sí, doctor. Ayúdeme, por favor, con este sexto principio. Con los 3 puntos, doctor. Doctora, con búsqueda de cambio, si fuera tan amable. El segundo punto. Ya. Búsqueda de cambio. Un proceso de planificación estratégica se inicia porque existe una situación actual que queremos modificar. No puede haber un plan estratégico que no busque el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, esto va de la mano con lo que ya mencionábamos hace un momento, cuando decíamos que era importante contemplar nuevas formas de atender un problema, la innovación, ¿no es cierto? ¿Y qué tanto esta innovación o qué tanto lo que yo estructure o lo que yo defina en mi proceso de planeamiento vaya a beneficiar o vaya a cambiar una determinada realidad? En la medida en que yo pueda visualizar ese potencial que tengan mis actividades para poder solucionar un problema, para poder contribuir de alguna manera a que un problema, una necesidad de salud sea menos percibida o sea ya debidamente atendida en la población, entonces estaré frente a procesos de planeamiento mucho más específicos y mucho más productivos. Y finalmente, el séptimo principio, doctora María Campos, por favor, ¿me ayuda? Sí, claro. El último punto, ¿verdad? Por favor. Ok. Posición. Todo análisis estratégico es posicionado. Tenemos una ubicación en el escenario y hay que tener en cuenta de ello. Planifica quien gobierna. Además, es necesario recordar que las personas tienen intereses naturales, así como la organización tiene los suyos. Se debe hacer que coincidan ambos tipos de intereses para que se logre la verdadera viabilidad. Gracias, doctora. Entonces, siempre debemos asumir en base en el análisis que tengamos una posición sobre la cual vayamos a brindar los servicios. Esta posición no debe ser rígida, esta posición debe estar abierta a cambios en base a cómo vayamos nosotros haciendo un seguimiento, un monitoreo de cada una de nuestras actividades, identificando nuevos contextos sobre los que éstas podrían estarse desarrollando. ¿Para qué? Para poder finalmente perfeccionar nuestro proceso de planeamiento y hacerlo mucho más factible de desarrollarlo y sobre todo de mantenerlo vigente en el tiempo para el logro de los objetivos propuestos. ¿Ok? Bien, doctores, vamos a dejar aquí la sesión de hoy. Hasta aquí vamos a llegar a la sesión de hoy, por favor. Ya continuaremos el siguiente lunes con lo que queda y comenzaremos el siguiente eje temático. Solo por favor para hacerles recordar, esta es la semana 5, ¿ok? Y tenemos definido para la semana 7 presentar nuestros trabajos de investigación, que es la segunda nota del consolidado 1, ¿ok? Este trabajo, doctores, debe ser presentado hasta el lunes 3 de octubre. ¿Ok? Es decir, de aquí a 15 días. Recordemos que ya ustedes tienen el tema de investigación desde la semana 3. Así es que estoy seguro que más de uno ya ha avanzado con un equipo, me refiero, porque el trabajo es en equipo. Ya ha avanzado su trabajo de investigación, ¿ok? Hasta el lunes 3
¿Ok? Se va a presentar los trabajos, que es el inicio de la semana 7. ¿Ok? Y estos trabajos van a ser presentados, ¿ok?, durante la semana 8. Ah, no. Ajá, pero es que aquí hay un problema. El 2 de octubre son las elecciones. La universidad aún no me ha manifestado si es que vamos a tener clases o no. Ok, ya, entonces voy a dejar en pendiente la fecha de exposición, pero lo que sí tenemos ya definido, por favor, la entrega del trabajo de investigación es hasta el lunes 3 de octubre. ¿De acuerdo? Listo, doctores. Los dejo entonces. Nos vemos el domingo en los grupos de práctica. Les agradezco el apoyo y que estén bien. Permiso, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego. Gracias, doctor. Qué bonito escucharlos, de verdad. Qué bonito escucharlos. Cuídense. Hasta luego.